para que nuestros hermanos, nuestros 8 hermanos, 7 hermanos, hayan podido llegar a esta meta volante en términos de ciclismo, han debido sin duda alguna, de escuchar el llamado de Dios. Nadie en su sano juicio se mete en 4 años de estudio cuando algunos, ¿verdad? Como, ¿quién es el mayor de los 7 en edad? Antonio Durán, Luz Mari, con edad de más de 30 años, que es el caso de Luz Mari, es capaz de iniciar estudios después de apenas poder recordar su etapa estudiantil de la juventud. Cualquiera podría estar pensando que Luz Mari tiene 100 y pico de años, pero no, es una mujer joven y con la vitalidad del Señor. Y estoy convencido que lo que motivó a Luz Mari de meterse en esta aventura, o a Juan Antonio, que llegó hasta unos estudios en que lo catearon, con motivo supongo, y nunca más volvió a estudiar, y seguro que jamás pensó que volvería a estudiar. O Isa, que creo que aún dejó los estudios antes que él. Alejandra también lleva una pila de años sin estudiar, y quizás Lale es la más joven y con menos tiempo sin estudiar. Ahora ya se ha vuelto a poner a estudiar, y Juan Antonio y Isa también. Estoy muy agradecido al Señor por poner eso en sus corazones. Saben de que no solo van a estudiar la Biblia, ahora quieren prepararse también en estudios, en los estudios del cole, que todos hemos hecho, ¿no? Quieren prepararse para servir al Señor, por eso lo hacen, no porque ahora les haya entrado la fiebre del conocimiento, sino porque quieren ser útiles al Señor, ¿no? Y esa es la palabra con la que empezamos en esta tarde. Y la que Pablo le dice a Timoteo. Le dice que se prepare. En definitiva le está diciendo: prepárate, preséntate aprobado delante de Dios. Pero también usa la palabra de vida. ¿Por qué? Porque si no, no te puedes presentar delante de Dios aprobado. Y yo creo que nuestros 7 estudiantes que acabaron, ex estudiantes, acabaron estos 4 años, les ha motivado el presentarse con diligencia, aprobado delante del que importa, delante del Señor, ¿no? Y lo han hecho muy bien. A mí me consta, yo he sido uno de sus profesores. Y sin duda alguna ninguno de ellos hubiera hecho nada si no hubieran recibido un llamado. ¿Un llamado a qué? Estoy seguro que si le preguntara a Luz Mari, ¿estás por aquí, Luz Mari? Hasta allí. ¿Cuál es tu llamado? A lo mejor no me sabría contestar, o si les preguntara a otros, igual no me sabrían contestar. O igual dirían, pues al pastorado, Dios me llama a la alabanza, o Dios me llama a un ministerio específico, a ser predicador, a ser profeta, a ser apóstol. Son ministerios que aparecen en la Biblia y que son para la preparación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Estoy seguro que sin eso, sin un llamado claro, pero no para servir, sino para seguir al Maestro, ellos no hubieran estado 4 años estudiando. Estoy convencido que la motivación que surge en sus corazones es la de conocer a Dios. Al menos por esa razón yo hice el seminario. Quería conocerle, quería descubrirle, quería vivirlo. No quería seguir siendo un religioso, no quería seguir siendo una persona de letra, que la letra mata. Y en esta tarde lo que pretendo hacer es pasearme desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de hombres y mujeres que fueron llamados por Dios. Si Dios lo permite, después de eso vamos a pasar la Santa Cena, y detrás de la Santa Cena acabaré el sermón hablando del final de estos hombres y mujeres. Así que, ¿alguien recuerda
¿En qué parte de la Biblia? Los seminaristas, por favor, los quiero aquí en la segunda, por donde puedan estar. Seminaristas, madre mía, qué nombre acabo de soltar. No suelta que os vayáis. Los quiero agrupaditos, que los vea cerca, les pueda mirar a los ojos. Ellos después nos van a contar algo de su experiencia de 4 años. Así que ya se pueden ir preparando, dándole vueltas. ¿Qué les voy a contar a la iglesia? Lo que ha significado 4 años. Escucha lo que les cuentes, por favor, anímalos, no les hagas desistir de alguna intención de entrar en el seminario algún día. ¿Alguien podría decirme en qué libro se encuentra el llamado de Dios a Abraham? ¿En qué libro de la Biblia? Soltarlo, no os preocupéis si os equivocáis. ¿Dónde? En Génesis. ¿Sabe lo que significa Génesis? Principio. Jesús, los seminaristas no podéis contestar a ninguna pregunta. En el capítulo 12 de Génesis, no sé, ¿alguien recuerda cómo se llamaba el papá de nuestro amigo Abraham? El papá de Abraham se llamaba Taré. Son nombres muy feos como para que los aprendamos, pero a veces de tanto leerlos a uno se le quedan. Taré, y ¿sabes que Taré? No lo dice la Biblia, me vais a permitir imaginar. Y no soy de los que les gusta mucho imaginar sobre la Biblia, sobre lo que no dice la Biblia. Pero Taré fue el que emprendió el camino hacia Canaán. ¿Eso lo sabías? Queridos del seminario, espero que eso lo tengan. Bueno, escucha, yo no lo sabía hasta hace unas horas, así que tampoco pasa nada si no lo sabías. Haber estado en el seminario no significa que seas una Biblia con patas, ¿vale? Conoces algo más, pero... El caso es que Taré cogió a uno de sus hijos, porque Aram había muerto, estaba también Nacor, pero solamente por alguna razón que la Biblia no cuenta, coge a su hijo Abram y al sobrino de Abraham, Lot, y a la mujer, al nieto de Taré, el sobrino de Abraham, y también se lleva con él, lógicamente, a la esposa de Abraham. En ese momento se llamaba Abram, sin H. Y empiezan a caminar y se paran en una localidad llamada Aram, y allí Dios empieza a multiplicar su ganado, y es lo que ocurre cuando tú te acercas a Dios. La gracia de Dios está sobre tu vida. No siempre en términos económicos, pero la gracia de Dios reposa sobre nuestras vidas. Y yo puedo decir que eso es una realidad en mi vida. No tengo dónde quedarme muerto, pero tengo al Señor y me siento que tengo todo lo que necesito. Y hubo una palabra no para Taré. Taré muere en Aram y viene una palabra de Dios a la vida de Abraham, que dice: Abraham, gracias por la corrección, deja la tierra de tu padre y de tu parentela y ves a la tierra que yo te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela. Esas son las palabras que Dios le da a un hombre que apenas conocía nada de Dios. Tú eres mucho más afortunado que Abraham. Ahora Abraham pudo discernir que esa voz era de Dios. ¿Y sabes qué hizo? Obedeció. Y es que cuando obedecemos al Señor, esto es maravilloso. Ojalá que en esta tarde escuches la voz de Dios. Quizás tú no has oído la voz de Dios llamándote como Abraham. Estamos tan acostumbrados ya a nombrarle como Abraham que cuesta situarnos. Pero un día yo tenía 12 años y escuché a un predicador, después de haber escuchado a cientos o miles de ellos, y yo discerní la voz de Dios llamando a la puerta de mi corazón. ¿Y sabes lo que te puedo decir que yo sentía?
el corazón parecía que se salía del pecho. El corazón empezó a latir fuerte, fuerte, rápido, rápido, rápido. Y yo pensaba que me iba a dar un ataque al corazón. Y en aquel momento yo tomé una decisión de seguirle. Pero ¿sabes qué? Cometí un error que por la gracia de Dios se ha podido subsanar con los años. No estaba dispuesto a dejar la tierra de mi padre, ni de mi parentela. No estaba dispuesto a dejar mis comodidades. No estaba dispuesto a entrar en una comunicación directa con el Rey de Reyes, sino que viví en la religión de mis papás. Viví conociendo a ese Dios de mis padres. Hay una frase que va a seguir durante capítulos y capítulos del Génesis y es: y siguió al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y en otra ocasión dice al Dios de sus padres. Si tú estás siguiendo al Dios de tus padres, si tú estás siguiendo al Dios que te han contado y no es una relación real y personal e íntima, tú no estás viviendo nada. Eres un pobre necio que no tiene esperanza. Aunque creas tenerla, no hay esperanza para ti. Pero Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En aquel tiempo, ¿sabes que Abraham era descendiente del hijo de Noé, de los de Sem? Forma parte de la estirpe de Sem. En aquel momento, Dios escogió un corazón entre todos, entre los millones, entre las miles de personas. Escogió no una persona, sino un corazón dispuesto. Y lo podemos saber por las consecuencias a partir del capítulo 12. ¿Sabes lo que hizo Abraham? Cogió sus bártulos, cogió a su esposa y cogió a su sobrino y empezaron marcha a lo desconocido, a la tierra, no te olvides, a la tierra que te mostraré. No quieras verlo todo, no quieras saberlo todo. Déjale al Señor que cumpla su obra en ti en su tiempo. Amén. En su tiempo. Ayer un pastor de Inglaterra nos estuvo hablando de que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Abraham trajo fruto y Dios siguió con su oferta que nadie podía igualar, de seguir a Dios y a cambio recibir su bendición. Y esa oferta, ese pacto de Dios con Abraham se traslada a su hijo. Es como que empieza el pacto de Dios a hacerse realidad en la estirpe de Abraham. Y Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. ¿Recordáis todos, verdad, que cuando el niño tenía 10, 12 años, Dios le dice: Abraham, entrégamelo? Y a raíz de aquello será conocido de generación en generación y hasta nuestros tiempos como el padre de la fe. Abraham no rehusó darle a su propio hijo lo que más quería. Y esta es una característica que le sigue al llamado. El llamado no es solo decir al Señor: sí, Señor, vale, yo te quiero, acepto tu perdón, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Esto no tiene validez ninguna si en tu corazón no hay una determinación de honrarle y de seguirle y de perseverar en los caminos de Dios. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac se hizo mayor. Él tuvo ese encuentro personal con Dios. Él aceptó la proposición, la oferta maravillosa de Dios. Y tuvo a 2 hijos. Y llegaría Jacob. Y sería la persona que Dios usaría para empezar a multiplicar a los hijos que venía a ser la promesa de Dios en su cumplimiento.
Porque quiero que sepas una cosa, que cuando Dios promete algo, lo cumple. Aunque haya pasado tiempo, aunque ya casi no te acuerdes, esas palabras que un día susurraron en tu oído, que Dios te habló, siguen estando vigentes hoy. Porque Él, como hemos cantado antes, es fiel. Y José tuvo 12 hijos. Y de entre los hijos llegaría un libertador. ¿Alguien sabe quién es el libertador? ¿Quién llegó a ser el salvador para la tierra de aquel entonces? José, el penúltimo de los hijos de Jacob. Y es que yo estaba preparándome esto y me sirvió para ver el puzzle de Dios. El puzzle de Dios, mira, no hay quien lo entienda, a no ser que Dios empiece a poner sus fichas en el puzzle. Hay tantas veces que yo he querido saber y que no he podido encontrar la dirección de Dios de ninguna forma, porque parecía que era imposible encontrar el camino. No sé si a Abraham le pasó esto, cuando vagó y vagó y vagó en busca de esa tierra prometida por Dios. Quiero decirte que José, en los tiempos de la Biblia, en los tiempos en que José vivió, los hijos pequeños valían para poco o para nada, o en el mejor de los casos para cuidar de los rebaños. Sin embargo, ¿sabe Dios que siempre pone del revés nuestros planes? Escogió al penúltimo. ¿Sabe lo que le costó a José ser llamado por Dios? ¿Sabe lo que le pasó a José? Que tuvo unos sueños que produjeron odio, resentimiento en los hermanos, hasta el punto de querer matarlo. Y tuvo suerte, entre comillas, porque yo sé que Dios lo libró y tú también lo sabes. Lo libró de las garras de sus hermanos y lo vendieron por unas monedas. Y nuestro querido José, un llamado por Dios, uno que se suponía que le iba a sonreír la vida, porque estaba bajo la protección poderosa de Dios, acaba de sirviente en la casa de un señor llamado Potifar. Potifar entiende que era un hombre valioso y lo pone al cargo de todo. Y como era un hombre fiel, como José resultó ser un hombre que amaba a Dios, como consecuencia sufrió acoso sexual, ahora que está de moda el acoso sexual, por parte de la mujer de Potifar. Y como era un hombre de Dios, huyó. Algunos dicen, bueno, es que me encontré en la cama, fue sin querer, no me di cuenta, estaba borracho. Delante de Dios no hay excusa, esto no vale. Y siendo un buen hombre y un siervo de Dios, acaba en la cárcel. La cárcel de aquellos tiempos no es como la de Picassent. Ya le hubiera gustado a José. Y al tiempo entraron en la cárcel para formar parte, a ser coleguillas de José, y estaba el jefe de los panaderos y de los coperos, de la Guardia Real, y estos tienen sueños, y José, yo no sé de dónde sacó las fuerzas, porque después del éxito obtenido con los primeros sueños, yo no hubiera seguido interpretando nada, pero él interpreta, y al copero, cuando le interpreta, le dice, porque el copero iba a resultar indemne y lo iban a restituir en su cargo, mientras que al jefe de los panaderos lo iban a justiciar. Le dice, acuérdate cuando sea restituido. ¿Sabes lo que le pasa a este hombre? Que se le olvida. Había obtenido el favor de José, pero cuando entró en libertad, yo creo que nunca más volvería a acordarse que existía un tal José. Pero ¿sabes qué? La historia nos cuenta que como José era un gran hombre de Dios, y Dios estaba pendiente de él, aunque estaba ahí quizás en las mazmorras de la cárcel, Dios hizo que tuviera sueños
el faraón. Y es entonces que el jefe de los coperos recuerda las palabras de José. Y le dice a Faraón, mi señor, cuando yo estuve en la cárcel, había un hebreo que me interpretó y 3 días más tarde me restituiste en el puesto. Vamos a leer en Génesis capítulo 41. Porque Faraón lo que hace es llamar a José de la cárcel, le cuenta sus 2 visiones, sus 2 sueños, y José interpreta que van a haber tiempos de hambre. Y por eso hace un momento te estaba diciendo que José sería el primer salvador, el primer libertador. José representa en la Biblia aquel que iba a llamar, que se iba a llamar parecido a él, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es nuestro libertador, nuestro salvador por excelencia. Pero José fue un reflejo de Cristo en su vida. Y eso que nunca lo llegaría a conocer. Ahora me gusta, y esto se lo dirijo a mi querido amigo y hermano y consiervo en el Señor, Antonio Durán. Y yo sé que él lo hace, pero me parecen unas palabras dignas de mención, capítulo 41 de Génesis y versículo 16. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí el interpretar. Pero chicos, si tú tienes una experiencia en interpretación que flipas, había interpretado ya y se habían cumplido los sueños. ¿Había algún sueño que no se había cumplido de los que José interpretó? Cucu, ¿estáis por ahí? ¿Había algún sueño de los que José interpretó que no se cumplió? Claro, hubieron 2 sueños que no se cumplieron. Y era que José iba a florecer en medio de sus hermanos. De momento fue vendido por sus hermanos. No se había cumplido. Pero es que el tiempo de Dios no se había cumplido tampoco. José no lo sabía, pero conocía al Rey de Reyes. Sabía que tarde o temprano se cumpliría. Él no decayó en su confianza en Dios porque se demorara en el tiempo Dios a la hora de cumplir con su palabra. Y vemos a José con esa humildad de decir, le respondió a Faraón diciéndole, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dios será. Después de escuchar el llamado de Dios, debemos de ser humildes. Si tú quieres servir a Dios, busca la humildad todos los días de tu vida. Y reconoce siempre que en ti no hay nada de exaltar, sino la obra de Cristo que hace en tu vida. A Él sea toda la gloria. Aleluya. ¿Sabes, José, nuestro querido José, que no era inmortal, va y se muere un día, como todos? Tú también te vas a morir. Ojalá te mueras como José, sirviendo a Dios. Y se murió y Dios permitió que hubiera un silencio de Dios de 400 años. Y como se murió José, también se murió Faraón y todos los de aquella generación. Y se levantó un nuevo Faraón que no conocía ni jota de José. Lo que sí que se dio cuenta este Faraón, inteligente él, es que los hebreos crecían y su ganado se multiplicaba y sus riquezas eran cada día mayores y ellos estaban igual. Era como que de una forma providencial algo ocurría en ese grupejo que se habían convertido en una multitud y empezaron a temer que un día ellos se aliaran con enemigos y destruyeran al imperio, a la nación de Egipto. Y en aquellos días, en medio de la opresión, en medio de las torturas de los egipcios sobre los hebreos,
Dios permitió que naciera, ¿quién? ¿Quién nació? ¿La risa? Yo sé que lo sabes, solamente que esto de preguntar a alguien deja en blanco rápido. A Moisés. ¿Sabes de qué tribu era Moisés? No sé si tú has leído el capítulo 32 de Deuteronomio, pero ahí está orando Jacob por los 12 hijos antes de morir. Y más que oración, está profetizando sobre sus vidas. Y tanto Leví como Simeón son tratados como asesinos. Si tú lees la historia, cuando violaron a Dina, se tomaron la justicia por su mano sus hermanos. Y sabes que la justicia por tu mano es un pecado delante de Dios, que los cristianos no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. No podemos decir, como tú no lo hiciste, lo hago yo. Señor, como no te llevaste a mi esposa, te la envío yo. Esas cosas en el Señor no pueden funcionar. Sin embargo, pese a todo, hubiera sido mucho mejor que hubiera sido de la tribu de Judá, pero no. Dios llama a Moisés, que era de la tribu de Leví. Y Moisés se convierte en otro salvador. José se convirtió en el salvador porque de no haber sido por él, toda la tierra hubiera muerto por inanición, por no tener víveres, por no poder comer. Todos, la nación de Egipto en pleno hubieran desaparecido de la tierra, pero también los hebreos, porque la tierra fue asolada por 7 años. Pero ahora se levantaría uno que sería el libertador de un pueblo oprimido, que acabaría siendo el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y me gustaría que nos fuéramos al capítulo 49 de Génesis. Y como nos tenemos que pasar por toda la Biblia, enseguida pasamos. Bueno, en el capítulo 49 de Génesis se nos habla de que Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. Dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob. Y sin embargo, Dios llama a Moisés. Y recordáis la historia de todos los que habéis hecho mi experiencia con Dios. Lo llama en el monte de Horeb, por medio de una zarza que ardía pero que no se consumía. Y hay una voz de Dios llamándole. Hay una voz de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Es la respuesta que Dios está esperando de tu vida en esta noche. Heme aquí. Y a continuación Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que está aquí, que estás pisando, es tierra santa. ¿Sabes por qué la tierra era santa? Me imagino que sería, pues no sé, como la que tenemos aquí en el Puerto de Sagunto, en cualquier montañita de estas cercanas. Era santa porque estaba la presencia de Dios. Quiero que sepas en esta noche que tú estás aquí pisando tierra santa. No porque esta iglesia tenga nada en particular, sino porque aquí está la presencia de Dios en esta noche. Aleluya. ¿Sabes? Solamente una breve mención de Moisés. Moisés necesitó 40 años, o durante sus primeros 40 años estuvo pensando que él era un hombre importante, un hombre grande. Los siguientes 40 años los invirtió aprendiendo que él no era nada. Y los últimos 40 años se pasó dándose cuenta del gran poder de Dios que obraba en la vida de un hombre que creía que no era nadie. Eso es para todos nosotros. Cuando sirves a Dios, Él tiene todo el protagonismo.
Él merece toda la gloria. Nada de lo que consigas en esta vida nada de lo que consigas hacer merecerá un aplauso. Solo Dios merece la honra. A partir de este Moisés es como que se rompe un poquito la estirpe del plan de Dios a través de una línea de herencia. Y llega la persona de, ¿quién es el siguiente libertador? Un hombre poderoso en Dios. Se levanta Josué. ¿Se levanta Josué o lo levanta Dios? Vamos al capítulo 34 de Deuteronomio y nos estamos saltando ya casi el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y dice Deuteronomio 34 del 5 al 8, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. Dios mismo lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Escucha bien, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Así que te puedes hacer mayor y fluir el poder de Dios en tu vida hasta el último segundo. Y yo quiero ser de esos. No sé tú. Pero para eso tienes que responder al llamado de Dios en esta tarde. Tú decides. Y dice el versículo 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto para Moisés. Y nos vamos a ir ahora al llamamiento de Josué. Y solo voy a leer en el libro de Josué versículos 1 y 2 de este primer capítulo. Aconteció, dice Josué 1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? Escucha, nunca en la historia de la Biblia vemos a gente sirviendo a Dios sin haber escuchado a Dios. Sin haber Dios llamado la atención de alguien. Es por eso que en esta noche Dios está llamando tu atención. Y la voz de Dios para Josué es la voz de Dios para ti ahora y en este instante. Y dice que Dios habló a Josué, servidor de Moisés. Es tremendo, ¿eh? Servidor de Moisés era un hombre que supo servir, someterse bajo la autoridad de Moisés. Aunque estaba viejito y él era un hombre joven lleno de vigor, estaba sometido, estaba llevándole la maletita donde iba Moisés. Y entonces la voz de Dios resuena y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Y en esta tarde Dios te está diciendo, levántate. Deja tu vida apática. Deja de dar tumbos en la vida. Deja de invertir el tiempo en cosas que no traen fruto. Y le dijo, ahora pues levántate y pasa el Jordán. Y tú tienes que pasar el Jordán. Nadie lo podrá pasar por ti. Y dice, y todo este pueblo, pasa el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Sabes? Quiero de Josué solamente resaltar que las palabras que Dios le da a Josué en medio del luto por Moisés, en medio de la desdicha, en medio quizás de la frustración de ver Canaán, tenerlo a la vista, y en el peor de los momentos va y se muere Moisés, que era el que llevaba la batuta, el que sabía, el que había traído éxito, bendición al pueblo de Israel. En medio de todo eso, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. En el capítulo 1 tú puedes leer varias veces que Dios le dice las mismas palabras. Esfuérzate y sé valiente. Que tienes problemas en casa, esfuérzate y sé valiente. Que tienes problemas en el trabajo, esfuérzate y sé valiente. Que tienes problemas en la iglesia, esfuérzate y sé valiente.
Y las últimas palabras, en el versículo 9, le dice, mira. Mira es porque le está llamando la atención. Fíjate lo que te voy a decir. Mira que te mando. Ahora es una orden. Hasta ahora era una invitación a ser valiente. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, estaré contigo. No le está prometiendo el oro y el moro, aunque yo creo que esto es el oro total. Pero no le está prometiendo vivir en una mansión en Canaán. No le está prometiendo a Josué tener dinero hasta decir nomás que dicen los argentinos. No le está prometiendo expandirse. Solo le está diciendo, yo voy a estar contigo. Y yo quiero decirte en esta noche, y especialmente a los 7 que han terminado, se han graduado, la carrera del ministerio es una carrera de fondo, que requiere perseverancia, que requiere ser fiel, que requiere mantenerse en el camino, que requiere decirle adiós a claudicar, a abandonar. Pero te voy a decir una cosa, tengo 47 años y jamás he estado tan seguro de que lo mejor es servir a Dios. Jamás he estado tan seguro que sentir la presencia de Dios en mi vida es mejor que los deleites más grandes que puedas tener en la vida. A la vuelta de Josué, y quiero recordarte que Josué tuvo momentos difíciles. Fue un gran estadista, un gran caudillo, un gran militar, pero tuvo también derrotas. ¿Sabe por qué fue derrotado Josué? Porque hubo quien se guardó ídolos. Y me gustaría ir al final de la vida de Josué. ¿Me acompañáis? Capítulo 24. Y ya estamos pasando el libro de Josué también. Solo quedan 60 libros por delante. Josué 24. Supongo que todos sabéis que la Biblia tiene 66 libros. Capítulo 24, versículos 14 y 15 dice así. Y si mal os parece, bueno, él está dando el discurso final. Yo lo llamaría el discurso de la muerte, por el contenido y por su situación. Él sabía que estaba a punto de morir. Y les está diciendo al pueblo, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, no de boquilla. Y quitad de entre vosotros los dioses. Él había aprendido la lección y no la olvidaría ni en el momento de su muerte. Estoy seguro que el pecado de Acán le resonaría tantas veces. Mucha gente murió por el pecado de Acán, por tener dioses ajenos en su corazón. Dice, quitad de en medio vuestro los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y tú me puedes decir, no, pero mis padres eran cristianos. Tus padres también. Puede ser que tuvieran dioses que tú hayas heredado. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vais a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y se muere este señor también. Y empiezan 400 años de desastre moral. El pueblo de Israel se envuelve en los ídolos. Y empiezan a adorar a los dioses de los pueblos de alrededor. Y se sumergen en el desastre más rotundo. Y los pueblos de alrededor hacían incursiones y destruían sus tierras y sus ganados. Y cuando entraban en esa depresión de ver el desastre de vida que llevaban, clamaban a Dios y Dios les daba un libertador. Y ahí aparece gente como Otoniel, Jefté, Sansón, vaya pajarito. Pero juez, Dios lo levantó. Y aparece Débora. Débora, Dios levante muchas Déboras en esta iglesia.
Aleluya. Débora era una mujer, lo voy a decir suavemente, porque desde aquí hay que ser suave, con narices. Una mujer valiente, una mujer dispuesta. Débora era una mujer espiritual, a la vez que dispuesta para la guerra y dejar en ridículo a su propio general. El general dijo, si tú no vienes conmigo, yo no voy ni a la puerta de la esquina. Y ella dijo, pues vale, pues vamos. Ahora la gloria no va a ser para ti. ¿Sabéis cómo se llamaba el marido de Débora? Yo tampoco. Sí, se llamaba Lapidot. Pero quiero decir que pasa sin pena ni gloria este señor. ¿Te das cuenta que a Dios el sexo le preocupa bien poco? Estamos hablando en un momento donde la mujer en el pueblo de Israel valía para poco. Y Dios levanta a una mujer. Dios hace cosas increíbles. Finalmente de la estirpe de Judá, que vendría Jesús cientos de años más tarde. También tenemos a una prostituta. Qué bueno. Débora fue una mujer que supo escuchar y obedecer. Ojalá tú seas de esos. Y vamos a ir al profeta Isaías, y aquí ya nos saltamos un montón de libros. Capítulo 6 de Isaías. ¿Alguien sabe qué pasa en el capítulo 6 de Isaías de memoria? Ese es el llamamiento del profeta Isaías, uno de los profetas más especiales que vemos en la Biblia, por su ministerio, por su largo ministerio. Y me gustaría que todos miráramos lo que dice el versículo 8. Dice, después de una visión donde pudo ver a Dios en su hermosura, en su grandeza, en su magnificencia, escuchó una voz que le dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es lo que hemos cantado hace un momento. Heme aquí, envíame a mí. El ministerio de Isaías se caracterizó por ser un ministerio próspero, pero le costó la vida. Nos vamos a ir a Jeremías, porque no quiero hacer de esta tarde una tarde eterna. La eternidad está por llegar todavía. Y me gustaría que nos viéramos en Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 8. Esta es una historia que se repite. Dios llama a mucha gente y la gente empieza a excusarse, Señor, pero si soy pequeñajo, escuchimizado, no sé hablar, estoy tonto. Llama al de al lado, llama al vecino. El vecino está mejor dotado, tiene carrera de económicas y va a ser un mejor estratega que yo, pero Dios llama a gente como tú y como yo en esta noche. Y en el capítulo 1, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Sabes que Dios te conoce? ¿Sabes que Dios te está llamando porque te conoce? Y porque Él no ve lo que tú eres o de lo que eres capaz, sino de lo que Él es capaz de hacer a través de ti. Solo tienes que decirle al Señor en esta noche, heme aquí, envíame a mí. Y podríamos estar hablando de mucha gente, pero quiero ir terminando. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Primo de Jesús, 6 meses mayor que Jesús. Ser un profeta de Dios le costó la vida. ¿Sabes cómo murió Juan el Bautista? ¿Lo recuerdas? Le cortaron la cabeza. ¿Sabes? Dice el Evangelio de Marcos que se encontró con Jacobo y con Juan. Y ellos estaban trabajando con su padre, que tenía una compañía pesquera. Y Jesús, después de tratar con ellos por tiempo, solo les dijo una palabra: seguirme. Y dice el Evangelio de Marcos que lo dejaron todo para seguir a Jesús. Todo. Escuchar el llamado le fue la vida.
En el sí significó dejarlo todo. En esta noche tú puedes decirle al Señor sí a su llamado. Pero sepas que hay un coste. Pero que la promesa de Dios es que estaré contigo donde quiera que vayas. Yo creo que vale la pena. Jesús se acercó a Simón y a Andrés y les dijo: dejar de pescar porque yo voy a ser pescadores de hombres. Estoy seguro que ellos no pensaron que iban a comerciar con esclavos, sino que iban a llevar a sus pies a multitud de personas. Y dijeron sí, le dijeron al maestro sí. O mejor dicho, directamente no le dijeron, le siguieron. Así lo dicen las Escrituras. Y cuando tú te vas al Evangelio de Lucas y ves cómo Jesús se presenta a Lucas, estando cobrando impuestos, teniendo una buena vida, teniendo una posición social interesante. Quizás Mateo, Leví, significa es lo mismo. Hablamos de la misma persona para que no hayan confusiones. Quizás era de las personas que podían decir: me quedo como estoy, no necesito de nada. Pero cuando Jesús se le acercó y le miró a los ojos y le dijo: ven y sígueme, dice la Biblia que dejó la mesa. En esa mesa tenía que haber dinero. Queridos amigos, hermanos y hermanas, apegados a la pasta, tenéis un problema que os llevará al infierno si no renunciáis y dejáis la pasta en la mesa. Podéis disfrutar de dinero a lo mejor. Podréis tener un buen coche y mejor casa y yo qué sé cuántas cosas. Pero en esta tarde quiero decirte que no vale la pena jugártela con Dios. Y fueron Felipe y Natanael. Y yo no sé qué mirada, ni qué palabra, ni qué ocurriría en la vida de Jesús, pero era alguien increíble. Y ellos decidieron dejarlo todo para seguir. En el Nuevo Testamento como en el Viejo, la gente dejaba todo por seguir a Jesús. Cuando llegó el llamamiento de Eliseo, no solamente que siguió a Jesús para dejarlo todo, sino que dijo: me voy a asegurar que no vuelva para atrás. Y quizás eso sea lo que tú tengas que hacer en esta noche. Quizás es dejar las drogas, quizás es dejar la mentira, quizás es dejar el fraude, quizás es dejar, yo que sé que tendrás que dejar, pero créeme, vale la pena hacerlo. Vale la pena que en esta noche le digas sí al llamado de Dios y le sigas sin condiciones. Una vez que le digas que sí, tienes la opción de prepararte. Debes de prepararte para Dios. Y es lo que han hecho nuestros hermanos. Detrás de escuchar, han decidido invertir sus vidas. Y no solo llevan 4 años de estudios que avalan eso, sino desde el tiempo que yo los conozco, los he visto madurar, crecer. Los he visto cómo se han dado a ellos mismos. Y me gustaría leerles. ¿Podéis levantar la mano para que yo os vea a los 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me falta uno? Y allí 7. Aleluya. Me gustaría leeros esta palabra de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y esto lo digo un poquito en nombre de Mariluz y en el mío propio. No hemos cesado de orar por vosotros, por los 7. No solo porque estuvierais estudiando, que esto es una tarea más todavía, pero no hemos cesado de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto tiene mucho que ver con lo que habéis hecho durante 4 años. Y quiero deciros, queridos 7 hermanos, amigos en Cristo, que esto no es una meta, tampoco es un principio,
empezasteis hace años, cuando respondisteis al llamado de Dios. Pero dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. No para que seáis Biblias andantes. ¿Saben? No nos tenemos que preocupar de lo que sabemos de lo que no sabemos de la Biblia, sino que de lo que sabemos, lo vivamos. Eso nos tiene que preocupar. Así que la palabra dice, para los 7 y para todo el auditorio y para mí el primero, para que andemos como es digno del Señor, agradándole, ¿sabes en cuántas cosas? En todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que si alguno de los 7 que os habéis graduado creísteis que ya no hacía falta que leyerais la Biblia será siempre nuestro manual de instrucciones. Cuando dejemos de leer la Biblia, no tendremos nada que dar a los demás. Nada que dar. Y quiero leeros a la congregación un texto antes de pasar la ofrenda, de que Antonio pase para pasar la ofrenda, y concluiré el mensaje a la vuelta de de tomar la Santa Cena. Se encuentra también en Colosenses y es para toda la congregación. Esto no es para los que estáis visitándonos en esta noche. Lo leo para los que sois miembros de la congregación. En Colosenses, capítulo 1 y capítulo 5 y versículos 12 y 13 dice así. Disculpadme que se me ha escapado de la Biblia. Estas son cosas que pasan. Dice, os rogamos y os ruego, queridos hermanos de la congregación, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestamos, y que nos tengáis en mucha estima y amor, que yo sé que lo tenéis, sobre todo mi persona, pero estoy hablando para los 7 graduados, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, su trabajo, su abnegación. Tened paz entre vosotros. Así que os pido que en la iglesia haya un espíritu de, no tanto de sumisión, como de reconocimiento por la obra que algunos hermanos hacen en la congregación. Que los tengamos en alta estima, que oréis por ellos, que oréis por el diaconado de la congregación. Ahora me gustaría que Antonio Durán pasara y vamos a tomar la Santa Cena. Así que adelante, Antonio. Un llamado a serle fiel hasta la muerte. Un llamado a seguirle. ¿Sabes? Aunque el camino es duro, el camino de Cristo es el mejor. Porque pase lo que pase, Él va a estar contigo. La promesa de Dios que se encuentra en Mateo 28, yo estaré contigo hasta el final. Hasta el final. Y quizás tú estás pensando, bueno, Benja, ¿y qué voy a ganar yo con esto? ¿Qué voy a conseguir con decirle sí al Señor? Aquí, en la tierra, no en el cielo. Ya sabemos todos que hay un cielo esperando, ¿verdad? Yo te voy a leer lo que se ganó para que si tú en esta noche, y ahora cantaremos esa canción de antes, si tú esta noche le dices nuevamente al Señor, confirmando la decisión que antes tomaste, y le dices, sí, yo quiero seguirte, yo quiero rendirme a ti, quiero que tengas claro lo que puedes obtener aquí en la tierra. Dice Hebreos 11, ese capítulo famoso de la fe, y dice, por fe conquistaron reinos. Habla de los hombres y de las mujeres de Dios, entre los cuales están los que yo he nombrado en esta tarde. Y dice, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Escucha bien ahora.
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a la mayoría de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Eran pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Quiero decirte en esta noche que decirle sí a Jesús tiene implicaciones. Tiene implicaciones para el cielo, pero tiene implicaciones terrenales. Aquí Jesús dijo: tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Quizás tú serás de los que mueran por Cristo, como tantos cristianos están muriendo hoy en día, no sé si lo sabes. Mueren por su fe, sabiendo que van a resucitar y a gozar de la verdadera vida que está al otro lado de la eternidad. Hoy tú decides, hoy tomas la decisión, tú eres responsable delante de Dios de lo que hoy hagas. Pero yo quiero invitarte a que ratifiques tu compromiso, a que le vuelvas a decir sí a Dios en esta noche y formes parte de los héroes de la fe. Aquí en la tierra tendremos aflicción, pero nos está esperando un cielo increíble, donde las calles son como si fuera oro, el mar parece de cristal, donde no habrá sol porque Cristo será nuestro sol, donde ya no habrá más llanto ni lágrimas porque Él la va a enjugar, Él va a secar y va a quitar nuestro lamento. Ojalá que en esta noche tú apuestes